Hola coach, ¿cómo vas? ¿Todo viento en popa? El club está a tope, las clases llenas de gente contagiada de este virus del pádel, para el cual no hay vacuna. ¿O todo lo contrario? Bueno, espero que no. Soy Martín Echegaray y acá comienza otro episodio de este viaje que hacemos juntos y que se llama Téctica. Y ya van 21 episodios. En relación a cómo marcha eso de las clases que te preguntaba en la intro, me acuerdo de una anécdota de un colega del tenis con el que hace muchos años en Argentina hablábamos de la situación de nuestro sector en ese momento, que era el tenis, y el de los técnicos, cuando eran años malos para el tenis, que decía, mira, a la mañana la verdad es que no entra nadie al club, está todo vacío, ni una sola clase. Y claro, nosotros le preguntamos, ¿y a la tarde? No, a la tarde siempre baja un poco el trabajo, decía. Pero hoy te traigo algunas ideas para planificar esas sesiones en las que querés introducir aspectos tácticos del juego. Por alguna razón siempre tratamos de valorar las cosas en números de manera concreta, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la técnica y de la táctica, de los aspectos físicos, de los aspectos mentales, por mencionar alguno, ¿no? Una cosa puede ser más importante que la otra, pero ¿cuánto más importante puede ser? ¿El doble? ¿Un 50% más? ¿Cómo lo valoramos? ¿Le ponemos números a eso? En nuestro ámbito esto a veces se usa para establecer un peso relativo, ¿no? Por ejemplo, a digamos 4 aspectos relacionados con el juego. La técnica, la táctica, los aspectos físicos y los aspectos mentales. Puede haber otros aspectos o también esos aspectos pueden abarcar algunos otros diferentes, por ejemplo la parte emotiva, ahora que acaba de pasar el Mundial de Pádel, ¿no? El tema emotivo, ¿cómo influye? Bueno, podemos englobarlo dentro del mental. O la táctica podría incluir a la estrategia, que si bien no son lo mismo, pueden tener algunos puntos en común. Y después esta relación de pesos específicos podría servir para planificar nuestra carga de trabajo, por ejemplo. Si decimos un 25% de lo que sea, entonces eso debería verse reflejado en el tiempo de nuestras sesiones, ¿no? En un porcentaje similar. ¿O no es lo mismo? Da para pensar. A mí me parece que está bien como base, pero en cualquier caso te lleva, ya te digo, a reflexionar antes de decidir y de planificar, porque quizás no sirva de manera tan directa, sin análisis o sin reflexión, primero porque los porcentajes nadie sabe, ¿no? A ciencia cierta, con exactitud, de qué van esos porcentajes, cómo asignarlos, pero es verdad que puede haber entrenadores que lo tengan clarísimo, según su estilo de juego, su estilo de enseñanza. Bueno, eso está bien, pero por otra parte está el entrenamiento integrado, donde al trabajar una cosa, en realidad estás trabajando varias. Este es el que a mí me gusta más. Porque ¿por qué separar las cosas, ¿no? Si en una misma actividad, incluso en un mismo ejercicio, puedo estar trabajando varios aspectos diferentes del juego en una misma acción. Lo que sí sirve para mí como derivación de ese análisis de los aspectos del juego y sus porcentajes relativos de uso es lo de hacer mapas mentales, aun cuando sean inexactos esos mapas. Yo trabajo mucho con mapas mentales. ¿Vos los usás, coach? Parece algo complejo, pero se trata simplemente de bajar las ideas al papel y organizarlas visualmente, agrupándolas, conectándolas entre sí, moviéndolas incluso, dándole prioridades, asignándoles esos pesos porcentuales de los cuales hablamos, ordenándolas por jerarquías o clasificándolas según se deban hacer unas antes que otras, o porque dependan unas de otras y demás. Eso es un mapa mental. Y el mamarracho que después nos queda, una vez que lo pasamos dentro de lo posible un poquito en limpio, es bastante potente. Las ideas son como las tiendas, decía un amigo, ¿no? O como las carpas en Argentina. Si no las clavás, se las lleva el viento. En definitiva, coach, escribí tus ideas, ya lo comenté, creo que habrá sido uno de los primeros consejos que yo daba.
Simplifiquemos, por ejemplo, cómo sería un mapa mental reducido, limitado a los aspectos tácticos del juego. Tendríamos, por ejemplo, las acciones de juego, por un lado, que yo, para simplificar y para organizarme siguiendo esta línea, las limito a 5, ¿no? Que es sacar, restar, jugar en la red, jugar en el fondo y las transiciones. Esas 5 serían las acciones de juego y a partir de ahí podemos empezar a planificar tácticamente en cada uno de esos mundillos, ¿no? Que son las 5 acciones del juego. Después también tendríamos los golpes más habituales y su funcionalidad. El globo para volver el punto a 0, por ejemplo. Diferentes tipos de remates. Yo los limito a 3 muchas veces, o los englobo en 3. Un tipo para mantener la posición, otro para presionar y un tercero para cerrar el juego, para cerrar el punto. Y así siguiendo, ¿no? Es una manera de analizar, organizar y hacer mapas mentales. Pero cuando llegamos al tema de los tiempos, a mí me parece interesante hacer una cosa muy simple. Dividir las situaciones tácticas en situaciones a priori o situaciones a posteriori. En otras palabras, ¿evitamos el problema o lo solucionamos? A mí me gusta decir que la mejor solución a un problema es no tenerlo, pero a veces no depende de nosotros, ¿no? Y eso está bueno, eso es lo lindo que tiene esto del pádel y de las cuestiones tácticas relacionadas. Ejemplo, tenemos unos rivales muy altos y que abarcan mucho en red, mucha envergadura. Sus voleas y remates nos harán daño permanentemente. A posteriori, ¿qué podemos hacer? Prepararnos para un juego rápido, recuperar pelotas bajas en los rincones, buscar voleas de revés en el rival, jugar al centro para que no tengan ángulo, acelerar nuestros tiros bajos cuando los suyos queden cortos, cuando sus botes queden cortos. En fin. Y a priori, antes de que eso suceda, ¿podemos evitarlo? Bueno, globos bien altos y profundos, ¿no? Otro ejemplo. Tenemos un rival que hace unas salidas de pared asesinas, que los hay, y muchos, y es parte del juego. Bien, cuando eso sucede, a posteriori, normalmente podemos decir, bueno, vamos a cerrar el medio. O incluso usamos como en el fútbol, líbero y stopper, ¿no? Un jugador se queda cerca de la red y el otro se queda abajo. Y a priori, ¿cómo podemos evitar eso? Bueno, normalmente con globos a los rincones, ¿no? Desde ahí no es tan fácil hacer salidas de pared asesinas. Y fíjense otro ejemplo, el de la nevera, el freezer. Este es interesante porque en este caso me parece que la manera de impedirlo es la misma que la manera de resolverlo, ¿no? Qué cosa rara. Muchas veces para resolver eso lo que tenemos que hacer es jugar paralelo. El que recibe el freezer jugar paralelo. Y el que está en el freezer, al que lo congelan, ese tiene que dar pasitos al medio, ¿no? Pisar, invadir el campo de su compañero para mostrarse. En ese caso es un poco más sutil la diferencia entre el a priori y a posteriori. Incluso muchas veces ninguna de las dos soluciones es fácil, pero son distintas, o al menos sirve para analizarlo, plan A y plan B. Y alguna combinación de ambas también, ¿por qué no? En cualquier caso, es una manera fácil, que yo propongo, de organizar conceptos y también tareas en nuestra cabeza y en nuestra planificación. Por ejemplo, hoy en esta sesión vamos a trabajar los primeros 20 minutos tácticas a priori, reacciones a lo que nos propongan. Y los siguientes minutos vamos a trabajar las tácticas a posteriori, impidiendo que nos lleven a su terreno los rivales. ¿Resuelvo lo que los rivales me han hecho o impido que lo hagan? Esa es la cuestión. Más allá de que a veces sea más factible una que otra, a lo que voy es a que pensando de este modo podemos llegar a buenas conclusiones y herramientas para nuestras planificaciones. Lo importante, una vez más, compañeros, es utilizar la mejor herramienta que tenemos para llevar adelante nuestro trabajo. Nuestro cerebro, ¿no? Reflexionar, analizar y sacar nuestras propias conclusiones que siempre se podrán transformar, al final, en recursos prácticos para nuestro día a día.
téctica, en otras palabras, que es esto de lo que venimos hablando. Hasta la próxima, coach.